Hola, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a hablar con respecto a las relaciones que se dan entre los ángulos formados entre dos o tres rectas. Acá tenemos en el ejemplo una recta C, que la vamos a llamar transversal, porque es la que corta a dos rectas A y B que son paralelas. Esto hace que queden formados dos semiplanos. La recta transversal va a cortar en el semiplano izquierdo y en el semiplano derecho y quedan determinados 8 ángulos, alfa, beta, gamma, delta en la recta transversal con la recta A y pi, epsilon, phi y sigma entre la recta B y la recta C, que es la transversal. Entonces, nosotros ya hemos visto que cuando trabajamos con los ángulos que se forman sobre un mismo vértice entre dos rectas, como son estos cuatro, a esos ángulos los conocemos como adyacentes cuando están uno al lado del otro sobre la recta, entonces forman un ángulo de 180 grados entre los dos, o sea que son suplementarios. Por ejemplo, alfa y gamma son adyacentes y suman 180 grados, o gamma y delta también son adyacentes, suman 180 grados, están uno junto al otro, comparten un vértice al lado. Lo mismo pasa con alfa y beta, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si el ángulo alfa sabemos que mide 80 grados, nosotros por estas relaciones podemos saber cuánto vale beta, que es 100 grados, porque suman 180. Lo mismo va a valer gamma, va a valer 100 grados, porque entre estos dos suman 180. Y también podemos decir que beta y gamma son congruentes, o sea que miden lo mismo por ser opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice era, respecto del vértice, un ángulo está formado por semirrectas opuestas al otro. Y alfa y delta también son congruentes, por ser también opuestos por el vértice. Entonces, también mide 80 grados. De esta forma podemos utilizar las relaciones que se dan entre los ángulos para, a partir de un ángulo, averiguar cuánto miden los otros. Lo mismo podemos hacer con los ángulos que están en la otra, formados por la otra paralela y la transversal. Decimos que los cuatro ángulos que están entre las paralelas se llaman ángulos internos y los cuatro ángulos que están por fuera de las paralelas los llamamos ángulos externos. Entonces, estos serían los internos y estos que están por acá afuera son los externos. Entonces, ¿qué características van a cumplir? Se diferencian en tres tipos de características. Tenemos los ángulos correspondientes, son los que se corresponden. ¿Qué quiere decir que se corresponden? Que tengo el mismo ángulo pero en la otra transversal. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo el ángulo beta, el que le correspondería en la otra paralela sería el ángulo épsilon, ¿sí? Están del mismo lado de la transversal, uno es externo y el otro es interno. Es como que ocupan el mismo lugar. Entonces decimos que el ángulo beta y el ángulo épsilon son correspondientes. A alfa le corresponde pi, están como en el mismo lugar pero en la otra paralela. A gamma le corresponde phi, están en el mismo lugar pero en la otra recta paralela. Y a delta le corresponde sigma. ¿Cómo se corresponden? Todos los correspondientes son congruentes, están ocupando el mismo lugar y al ser paralelas tienen la misma medida. ¿Cuáles son los conjugados? El conjugado es como decir, bueno, armo un conjunto, se juntan para. En este caso se juntan para sumar 180. Entonces, voy a relacionar un ángulo que sea de uno de mis vértices, por ejemplo, vuelvo a buscar beta, y el que se conjuga, o sea, el que se junta para formar el de 180 grados, como tiene que estar del mismo lado de la transversal, va a ser sigma. Entonces, decimos que beta y sigma son conjugados externos por estar por fuera de las paralelas y entre los dos suman 180 grados.
Del mismo modo, el ángulo alfa que está acá con el ángulo phi que está acá también son conjugados externos porque están del mismo lado de la transversal, los dos son externos y obviamente están en diferentes vértices. Entonces, entre ellos dos suman 180 grados. Siempre va a pasar esto, entonces volvemos a lo mismo. Si yo sé que alfa vale 80 grados, puedo saber cuánto vale phi porque es lo que le falta a 80 para llegar a 180, porque sé que son conjugados externos. Entonces sé que phi, por ejemplo, vale 100 grados. De esa forma justifiqué. Veamos conjugados internos. ¿Qué sería? Si yo elijo un ángulo que es interior, su conjugado va a estar del mismo lado de la transversal, pero del otro vértice. Y como se conjugan, suman 180. Entonces, delta y epsilon son conjugados internos. Y gamma y pi pasa lo mismo. Son conjugados internos. Están del mismo lado de la transversal, son los dos internos, están de diferente vértice, entonces suman 180 grados. Entonces si sé que gamma vale 100, voy a saber por esto que pi vale 80 grados. Y otra forma de relacionar estos ángulos, por ejemplo, sería si trabajo con los alternos. Alternar significa que hacemos uno de cada lado, ¿sí? Entonces, los alternos internos van a ser respecto de dos ángulos interiores que están en diferente vértice, pero tienen que estar uno a la izquierda de la transversal y otro a la derecha. Entonces, por ejemplo, gamma es alterno interno con epsilon. Y lo que tienen estos ángulos es que son congruentes, miden lo mismo los alternos internos. Entonces también, una vez que yo sé, según la posición en la que están, si gamma mide 100 grados, yo puedo a partir de esto justificar y decir que entonces epsilon también va a ser 100 grados. ¿Por qué? Porque es alterno interno con gamma. Pi es alterno interno con delta, misma razón, están en diferentes vértices, diferentes lados de la transversal, como decir cruzados, y los dos son internos. Y con respecto a los alternos externos, vamos a decir que si trabajo con alfa, el que está del otro lado de la transversal y también es externo es sigma. Entonces, alfa es igual a sigma por ser alterno externo. Y beta es igual a phi también por ser alterno externo. Entonces, si yo no sé cuánto vale sigma, puedo decir que al ser alterno externo con alfa y sé que alfa vale 80 grados, entonces este vale 80 grados. Entonces, de esa forma pude reconocer cuál es la medida de todos los 8 ángulos a partir de conocer uno solo, justificando según la posición en la que ocupan. Bueno, espero que les haya servido este video y de ser así, le dan un like o un comentario y nos vemos en la próxima.